Centro Criptológico Nacional. Buenos días a todos. Soy Álvaro García, ingeniero de FireAir en España. Durante los próximos 25 minutos hablaremos de espionaje, hablaremos del cibercrimen. También hablaremos en la última parte de la presentación de, en función de lo que hemos visto en el año 2016, qué es lo que esperamos que suceda en el año 2017, técnicas, en fin, un poco lo que esperamos que suceda. ¿Por qué hemos incluido, por qué hacemos tanto hincapié en el ciberespionaje? Al final, el ciberespionaje para nosotros es un reflejo claro de qué es lo que nosotros podemos esperar en todos los ámbitos de las técnicas de ataque. Lo más revolucionario, lo más nuevo, lo más sofisticado, siempre lo encontramos dentro de este paradigma, con lo cual es importante que nosotros sepamos qué es lo que sucede y, por lo tanto, que podamos prepararnos o al menos que veamos por dónde las cosas evolucionan. ¿Qué hemos hecho para realizar esta presentación o, digamos, para meternos en este tema? Hemos utilizado fuentes públicas, es decir, todos los documentos que están dentro de fireair.com, los informes que veis a la izquierda, están a vuestra disposición. Hemos utilizado informes de nuestros equipos de analistas, del equipo de iSight, y también hemos colaborado con analistas para verificar y para darle un poco sentido, para darle toda la forma a la presentación. Bien, básicamente para analizar la tendencia del espionaje, que es por donde vamos a empezar la charla, debemos analizar básicamente estos tres puntos fundamentales, o digamos las tres variables sobre las cuales vemos cómo se modifica esta actividad. La primera es el alcance. No es lo mismo tener un alcance o una actividad de ciberespionaje localizada en una persona, en una región, en un país o incluso de forma global. Veremos también cómo la motivación también modifica mucho las tácticas, técnicas y procesos. Finalmente, que yo esté investigando a alguien con fines políticos, económicos o con fines militares, cambia los métodos utilizados para hacerlo. Y finalmente, las técnicas que yo utilizo para realizar la acción de espionaje son las tácticas, técnicas y procesos, las TTPs, de las que hablaremos más adelante. También vemos cómo cualquier modificación de estas dos variables supone inmediatamente una modificación en las tácticas, técnicas y procesos, para lo cual entraremos en el detalle de cómo se modifica tomando una referencia de dos actores fundamentales. El primero de ellos es el actor chino. Entonces, hemos seguido la actividad del actor chino para tomar un poco el ejemplo de qué es lo que ha sucedido durante el año 2014-2015 y un poco cuál es la evolución. El grupo más activo o más longevo es el APT30, pero ahora mismo hay grupos organizados como el APT12, APT26, que un poco llevan la punta de lanza, ¿no? la parte más evolucionada de su tendencia. Entonces, en cuanto al alcance de su actividad, vemos que en el mapa se puede observar dos partes fundamentales. La primera está en azul, que es la actividad habitual de este grupo organizado, que es básicamente toda la región de Asia. Y en amarillo es la parte correspondiente a Estados Unidos, Europa, etcétera, que está en clara recesión desde el año 2014. Entonces, ¿cuál es la motivación o cuál es el interés de estos atacantes o, digamos, detrás del interés de estos grupos de espionaje? Básicamente tienen un interés económico y financiero en los organismos o en las entidades que operan en Europa y en Estados Unidos, con una actividad más recesiva, y tienen un interés político y geoeconómico, político y geomilitar claramente diferenciado en dos conflictos fundamentales, lo que ocurre en el mar de China y lo que ocurre con, por ejemplo, la independencia en Taiwán. Entonces, ahí claramente vemos que su interés se centra en ello. Con lo cual, al final, no se puede hablar de una actividad monolítica o no se puede hablar de un comportamiento completamente sólido de los 72 grupos organizados que tienen actividad. Vemos que hay algunos que tienen unas tácticas, técnicas y procesos más evolucionados y vemos que hay otros que tienen menos. Por ejemplo, cabe esperar encontrar grupos organizados que todavía utilizan el típico documento que infiltran en una red social o que infiltran dentro de un foro perteneciente a un partido político para espiar qué es lo que opinan los ciudadanos. Y podemos también encontrar grupos organizados mucho más sofisticados, en los que podemos encontrar técnicas más o menos vanguardistas, como por ejemplo el uso de Scambox, utilizar el reconocimiento previo, las actividades de recon, para seleccionar al usuario y para, digamos, infiltrar un tipo de malware específico,
o filtración de documentación a través de paneles de control que no hemos visto previamente en ningún otro atacante. Entonces, básicamente esperamos que durante el año 2017 haya un conjunto de herramientas y técnicas que correspondan a esta evolución, o sea, que todavía no hemos visto y que realmente pues, nos den finalmente cuál es la foto de esta tendencia evolutiva del grupo organizado o de los grupos organizados detrás del espionaje chino. ¿Cuáles son las conclusiones que sacamos de este breve análisis? El primero es que la diplomacia importa. ¿Qué es lo que sucedió en el año 2014 y por qué toda la actividad del año 2014 en adelante ha sido mucho menor, una reducción de un 90% en Estados Unidos y en Europa? Básicamente, la administración de Obama empezó a criminalizar los actos que estaban detrás del espionaje de Boeing, del espionaje del F-22, etcétera. ¿Qué es lo que sucedió finalmente? Al tener unas repercusiones públicas importantes, pasó digamos, la administración a tomar control de este tipo de actividades. No estaban legisladas o no estaban regladas dentro de una misma organización, ahora mismo sí lo están. Está claro que ahora mismo el ciberespionaje chino es mucho más similar al ciberespionaje ruso o al ciberespionaje de cualquier otro país en la que se forma parte de una actividad más militar. Con lo cual, después de este control, hay dos tendencias claras dentro de su actividad. Los grupos organizados con mayor capacidad operacional son los grupos más sofisticados, los grupos que tienen ahora mismo una tendencia en alza y son los que se encargan de acceder a los objetivos más sensibles, los objetivos que tienen más repercusión pública. Por ejemplo, continúan con el ciberespionaje, con el espionaje relacionado con las entidades financieras o con las empresas de Estados Unidos y en Europa, pero de una forma mucho más sofisticada y, por lo tanto, menos visible. En cambio, pues es un objetivo claro para el gobierno chino el ver qué es lo que pasa dentro de los foros de independencia de Taiwán, partidos políticos, etcétera. Con lo cual, los grupos menos sofisticados se les permite operar dentro de ese ámbito sin problemas. ¿Cuál es la foto de un actor también muy importante? Es una foto completamente contraria. El actor ruso pues, tiene también una larga historia dentro de los ciberataques y digamos, de una gestión ofensiva de la información, pero su comportamiento es completamente diferente. El protagonismo de estos ciberataques son APT-28 y APT-29 como dos grupos y se presenta una tendencia clara entre los dos grupos, como veremos un poco más adelante. El alcance de su actividad es un alcance que es mucho más amplio, es un alcance que es solamente en Europa y en Estados Unidos es gran parte de su actividad actual, junto con Asia, que es la actividad más, digamos, con más antigüedad. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que ellos sí tienen un interés claro, geopolítico y militar, pero no tienen un interés financiero definido. Con lo cual entendemos que la actividad correspondiente al ciberespionaje ruso es una actividad entendida como una posición de fuerza, una posición, digamos, una contraofensiva a la actividad potencial de otros países frente a sus actividades de espionaje. En las tácticas, técnicas y procesos sí hay cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, son gente que tiene un conjunto de técnicas muy definidas, son gente muy disciplinada, gente que tiene mucho esfuerzo y pone mucha motivación en no ser descubiertos, por lo tanto, cabe esperar de ellos las tácticas, técnicas y procesos mucho más evolucionados y más, digamos, en los que tenemos que fijarnos para ver cuál es el siguiente paso o qué nos podemos encontrar dentro de 6 meses o un año en el cibercrimen. Para tomar un poco el ejemplo, o digamos, para seguir explicando qué tácticas hemos visto más interesantes, vamos a tomar el modelo de APT-1 que lanzó Mandiant hace algunos años en su informe, ya de todos conocido. Hay 3 fases fundamentales dentro de este digamos, ciclo de ataque. El primero es la parte azul, que es qué es lo que ocurre, cómo vulnero yo el perímetro de mi víctima. La segunda parte es la parte en amarillo, en la que yo me muevo en el interior de la víctima y qué tipo de cosas hago. Y finalmente está la parte roja, que es en la que yo filtro la información y en la que yo completo mi misión. Entonces vemos que APT-28 y APT-29 no tienen grandes diferencias en la primera fase de infiltración. La primera fase consiste en la rotura de perímetro. En ambos casos utilizamos el phishing.
APT28 todavía utiliza técnicas un poco más clásicas, digamos que compra los dominios a través de los cuales se filtra la información y lanza el phishing, etcétera. Eso los hace un poco más menos silenciosos, por así decirlo, menos visibles. En cambio, APT29 se toma el esfuerzo de comprometer una infraestructura válida y perfectamente lícita y después de él realiza el ataque utilizando esta infraestructura. Hay otra diferencia fundamental, es que APT29 ha desarrollado un malware, Cosicar, que es un malware modular. Para cada uno de los casos puede incorporar plugins diferentes para tener un reconocimiento más exhaustivo de la víctima, coger capturas de pantalla, coger screenshots, etc. También hemos visto diferentes versiones, hemos visto desarrollo de parches, con lo cual pensamos que APT29 evidentemente tiene mucha más capacidad operacional y muchos más esfuerzos por ser no descubiertos y por llevar un poco la innovación. Solamente en esta fase, digamos, en cómo se mueven lateralmente dentro de, digamos, como la persistencia y demás, todos estos 4 elementos darían tranquilamente para hablar durante una presentación completa. Pero bueno, vamos a intentar resumir qué es lo que vemos más importante dentro de estos 4 puntos. Vemos que APT28 todavía es muy dependiente del malware. Vemos que utilizan un malware para comprometer el sistema, para elevar privilegios y, digamos, para moverse lateralmente hacia otros sistemas y continuar hacia su objetivo. En cambio, APT29 ha sustituido toda esa dependencia por herramientas de administración, digamos, de libre disposición. Todo el mundo puede bajarse un Mimikatz, todo el mundo puede bajarse un PSExec, todo el mundo puede hacer uso de estas herramientas, junto con un uso intensivo de PowerShell y de scripting, además de comandos del propio sistema operativo. Entonces, ¿qué es lo que les proporciona a los atacantes esto? Realmente lo que les proporciona es, primero, una mayor dificultad a la hora de hacer la atribución. Yo no sé quién está detrás de estas herramientas. Si yo soy capaz de pillar en un forense una pieza de malware de APT28, sé inmediatamente que es un APT28, conozco quién está detrás, conozco las contramedidas que tengo que hacer, tienen un interés, etcétera. Detrás de estas herramientas de administración es mucho más complejo saber quién está detrás, con lo cual es francamente interesante para el atacante hacerlo. La segunda parte fundamental es que es completamente flexible. En cada caso puedo moverme dependiendo de lo que yo me encuentre. Yo creo que mi víctima tiene unas determinadas cosas, pero realmente puede tener otras. En el momento en el que yo puedo desplegar un PowerShell y puedo utilizar estas herramientas, yo puedo ser flexible. Si me encuentro software de Google, puedo modificar mi ataque y puedo hacerme pasar por la implementación de Google que tiene mi víctima para que mis peticiones o mi filtración de datos parezca normal. Entonces, eso le da bastante libertad a los atacantes para moverse y para, digamos, ser mucho más difícilmente detectables. Y finalmente, a mí lo que más me ha llamado la atención a la hora de recopilar los datos de esta presentación ha sido el uso de WMI y el uso del PowerShell. Básicamente, el PowerShell probablemente sea lo más llamativo de estas técnicas, que es lo que vemos que se está incorporando dentro del cibercrimen y dentro de los atacantes con más recursos operacionales. ¿Qué es el PowerShell al final? ¿Qué es el uso dentro del WMI? El WMI es un framework, al final, es algo que tienen todos los sistemas operativos de Windows, que, digamos, una implementación de Windows del WPEM, que es un sistema de gestión y administración de sistemas. ¿Qué es lo que conseguimos? Básicamente tenemos habilitado por defecto, funcional, en cualquier sistema operativo a partir de Windows 98, un entorno que permite la ejecución de comandos remotos, permite la descarga de binarios y digamos, de toda la información que tenemos en cualquiera de los otros equipos, con lo cual, francamente, es una herramienta muy útil y muy potente para exfiltrar datos y para moverse lateralmente. De hecho, estas 4 fases que veis aquí, tanto la escalada de privilegios como el movimiento lateral, se pueden hacer sin tener ningún uso de un malware adicional o ningún otro código adicional. Por ejemplo, ¿qué me ha llamado la atención? Ellos utilizan PowerShell para ejecutar los comandos o para ejecutar los binarios que todos conocemos, en lugar de directamente pasando por el disco, copiándolos y ejecutándolos en memoria, los lanzan directamente a ese pequeño repositorio que es el WMI. ¿Qué consiguen con eso? Que cualquier sistema que esté monitorizando mi disco, que esté monitorizando qué se escribe o qué no se escribe dentro del disco, pasa completamente desapercibido. No sé exactamente qué ha sucedido porque no ha llegado a escribirse en disco. Esto les da una capacidad operacional francamente amplia. En el momento en que ellos roban las credenciales en la primera de las fases, en la escala de privilegios, posteriormente pueden moverse lateralmente a otras víctimas. Entonces,
Pueden utilizar también PowerShell para hacer esto o incluso para ejecutar otras herramientas de movimiento lateral desde el repositorio WMI, como hemos comentado antes. Entonces, francamente, lo más llamativo de este grupo organizado es que tienen una selección de scripting que les permite, en cada uno de los casos, hacer lo que quieren. Por ejemplo, hemos encontrado piezas de scripting que se hacían pasar por otras aplicaciones que tenía el cliente, como por ejemplo pues, Google Task y demás. Y finalmente, en la parte de filtración de datos, hemos visto que después de utilizar estos comandos que no llegan a estar en disco, borran las evidencias del PowerShell con herramientas antiforenses como sdelete y demás. Con lo cual, su interés o digamos sus esfuerzos por no ser descubiertos son francamente llamativos y vemos que se van incorporando en otros grupos operacionales con menores recursos un poco más avanzados en el tiempo. Finalmente, en la fase de filtración de datos hay diferencias notables, probablemente las más notables. Frente a APT28, que utiliza pues, un RAR, que es un compresor con contraseñas de hasta 92 caracteres, etcétera, y los filtran a través de los command and controls que ya han definido en la primera parte, APT29 ha llegado a utilizar incluso estenografía dentro de imágenes, o sea, poner contraseñas dentro de las imágenes y llegar a interpretarlas dentro de redes sociales, credenciales dentro de Twitter, dentro de Facebook, que estaban hardcodeadas dentro del propio sistema de filtración y ha llegado incluso a comprometer enlaces vía satélite de teléfonos que estaban a su disposición para que directamente ni siquiera pasara por ninguna parte de su infraestructura. Como veréis, esto es mucho más evolucionado y mucho más complejo de detectar. ¿Cuáles son las conclusiones que sacamos del actor ruso? La primera de todas es que claramente es un actor que tiene una disciplina y tiene un orden, con lo cual todas las actividades que están relacionadas con ellos caen dentro de su paraguas o digamos, de su estrategia militar. Lo segundo es que su actividad está aumentando mucho. Ellos están especialmente interesados ahora en el conflicto, en los conflictos relacionados en Europa con Ucrania, con Siria y cuál es la participación que tienen los países europeos en ese sentido, con lo cual pues, su actividad está aumentando de una forma importante en estos últimos meses. Pensamos que ellos no van a ser capaces de mantener su nivel operacional tan exclusivo, por así decirlo, y tan alto, con un ámbito mucho mayor. De ahí que esperamos que ellos sean probablemente más visibles dentro de 6-8 meses y cambie la posición de este actor. Bien, hemos hablado hasta ahora de ciberespionaje y hemos hablado de cuáles son sus objetivos. Hemos hablado de que son básicamente la punta de lanza de lo que nosotros esperamos en técnicas, tácticas y procesos, lo que nosotros debemos centrarnos en cómo combatir. Pero no hemos hablado de los intereses, de cómo se realiza esto, qué es lo que ocurre. Finalmente, el objetivo del ciberespionaje es conseguir exfiltrar datos o meterme dentro de mi enemigo. Más o menos los recursos son importantes, pero no son prioritarios. En el cibercrimen es justo lo contrario. El cibercrimen lo que manda, o digamos lo fundamental es mantener los recursos operacionales lo mínimo posibles, porque hay una variable mucho más importante que son los beneficios. ¿Cómo puedo yo aumentar mis beneficios si aumento mis recursos operacionales? De ninguna manera. Entonces, esto lo entienden bien los cibercriminales y hemos visto, a pesar de que nosotros pensemos que los cibercriminales son gente pues así un poco extraña, mística y demás, que no tienen un ambiente social y demás, lo que hemos visto en la realidad es que es algo completamente diferente. Las técnicas utilizadas por el cibercrimen son técnicas muy similares a las que puede utilizar cualquier empresa a la hora de lanzar sus productos o a la hora de, digamos, hacer su posición de mercado. Este es el caso de estudio, por ejemplo, de Vendetta Crew. Vendetta Crew nos llamó la atención no por el hecho de que fueran cibercriminales orientados a robar tarjetas de crédito y a comprometer sistemas bancarios, etc. Esto es algo relativamente común, el card shopping que le llaman. Lo que nos llamó la atención es que era un grupo organizado compuesto por 2 personas. Entonces, un grupo con unos recursos muy limitados. Uno de ellos es español, por cierto. ¿Cómo consiguieron ellos aumentar sus beneficios o, digamos, aumentar su alcance con solamente 2 personas? La primera de las técnicas que ellos utilizaron es el revenue sharing, por así decirlo, que es en lugar de buscar enemigos de negocio, gente que está haciendo lo mismo que yo, lo que hacían es repartir la tarta. Yo dejaba mi infraestructura a gente más novel o gente que no tenía tantos recursos como yo y yo les enseño cómo deben, por ejemplo, exfiltrar los datos,
o les proporciono mi frontal para que vendan las tarjetas de crédito que ellos roban, etc. Con lo cual, en lugar de estar buscando enemigos dentro del mercado de cibercrimen, estoy buscando socios de negocio. Una estrategia inteligente con un grupo organizado muy reducido. ¿Cuál es la segunda estrategia? Básicamente la diversificación. Si yo cobro por dar un soporte, o si yo cobro también por la venta de tarjetas, o si cobro por ayudar a otros a hacer sus actividades, estoy diversificando el objetivo al cual me estoy dedicando. Con lo cual, si una de las partes va mal, probablemente la otra vaya mejor. La tercera parte es que, como cualquier otra empresa que tiene un producto, ellos entienden que la calidad es importante. Entonces, ellos implementaron un servicio de soporte 24/7 a través de Jabber, etc. Alguien siempre podía estar en contacto con ellos para ver si su infraestructura estaba bien y si los datos que le estaban proporcionando realmente eran explotables. Esto también es interesante. ¿Qué consiguieron finalmente con todo? Ellos consiguieron finalmente con esta actividad comprometer aproximadamente 640 bancos diferentes en, creo que son 39 países, 40 países en Estados Unidos, por supuesto en Norte de Europa, resto de Europa también, pero con menor incidencia, Sudamérica y demás. Solamente 2 personas. Entonces, esto nos llamó la atención no tanto por el objetivo en sí, sino por el car selling, nos llamó por las técnicas utilizadas. Finalmente, en la última parte de la presentación hablaremos de este informe, que también podéis descargaros perfectamente de FireEye.com, que es lo que nosotros pensamos que va a suceder en el 2017. Aquí hay un par de reflexiones interesantes que comentaba antes con Román, que estará por aquí. Hablaremos primero de qué es lo que esperamos que suceda de forma más inmediata. Esperamos que haya un uso de, digamos, el tradicional phishing con documentos ofimáticos no tan utilizados como podían haber sido hasta la fecha. Estamos muy acostumbrados a ver docs, estamos acostumbrados a ver PPTs, pero probablemente el DOMM y el PPTM no los hemos visto utilizados tanto digamos, ahí fuera, y es algo que probablemente tenga un repunte a principios de año o a mediados de año. También hemos visto que los atacantes con mayores, digamos, capacidad operacional o recursos tienen técnicas bastante sofisticadas de evasión de máquinas virtuales. Lo que hacen es utilizar el Scanbox. No sé si visteis Witchcoven el año pasado. Básicamente son una serie de scripts que te permiten sacar información de la víctima, solamente de esa víctima. La configuración del navegador que tiene, la resolución de pantalla, el tipo de letra, los colores y demás. Con esa información son capaces de sacar un patrón único que solamente funciona para esa víctima en concreto, entre otras muchos miles de víctimas. El problema real de eso es que para sacar esa información realmente no estoy haciendo nada malo. Pues cuando yo navego a cualquier página o navego a cualquier sitio de compras, estoy dando esos datos para tener una mejor experiencia de uso. Esos datos utilizados por un cibercriminal consiguen que la siguiente fase del malware sea una fase que solamente me funciona a mí, porque, digamos, la configuración exacta de mi navegador la imprimen dentro de la muestra que quieren infiltrarme. Esto es algo que se conoce, pero es algo que esperamos que tenga mucho más auge en los próximos meses cuando, digamos, la capacidad operacional de la gente aumente. El tercer punto en el que vemos que habrá un repunte es en los Internet Control Systems, que son pues básicamente esos aparatitos, los PLCs, las controladoras que están detrás de cada uno de los sistemas industriales que prácticamente vemos por todos los sitios, desde una cámara de vigilancia hasta algo que abre una compuerta de agua, hasta pues, dentro de una central eléctrica, etc. El principal problema de estos sistemas es que el 30% de las vulnerabilidades que se conocen no tienen solución. Quiero decir, es algo que se conoce que está ahí, pero no existe un desarrollo para tapar esa vulnerabilidad. Y detrás de eso pues puede haber no sé, puede haber una presa o puede haber cualquier otra cosa. Entonces, esto es un foco o es un punto importante al que los hackers han entendido que tienen que ir directos y tienen que gestionar cuáles son las expectativas de hacer un hackeo de este tipo y cuál es la contrapartida. Por ejemplo, APT29 comprometió una central con cientos de miles de personas detrás, utilizando un tipo de malware a finales del 2015, básicamente entendiendo esta filosofía muy bien. Y luego, por último, 2 actores muy conocidos como son el Internet of the Things y el famoso Ransom. Como no, el Ransom y el Internet of the Things, las mezclas pues, pueden ser bastante obvias. En este informe se habla, por ejemplo, de qué es lo que pasa cuando mi coche esté conectado a Internet, sea accesible y este coche pues, tenga un ransom a las 8 de la mañana, pues puede hacerme poca gracia que alguien me ponga un ransom en el coche y que yo tenga que pagar un rescate por él. Bueno,
El problema ya no es ese, sino cosas más creativas que pueden suceder. Por ejemplo, que en lugar de comprometer un coche, comprometan 25 coches que estén en el mismo sitio, por ejemplo, circulando por la M30. Si el objetivo antes era yo, que estaba en mi coche, los otros 25 coches pueden provocar un colapso circulatorio y, evidentemente, el objetivo de ese Ramson no voy a ser yo, sino va a ser el Ayuntamiento de Madrid o quien tenga que hacer el despliegue de esa infraestructura para solucionar el problema. Un ejemplo de esto, mientras estaba acabando la presentación, pues curiosamente vi que funcionaba, vamos, que estaba activo, que es en el metro de San Francisco. Un Ramson bloqueó las taquillas para permitir que la gente entrara y hiciera uso del metro de forma gratuita. Entonces tenían 3 soluciones. La primera es cerrar el metro, la segunda de ellas es dar marcha atrás al sistema con todos los costes operacionales que eso implica, o la tercera era pagar el rescate, que es lo que finalmente sucedió, $80.000. Bien, pues mi presentación hasta aquí ha llegado. En el nombre del equipo de FireAir de España, pues os damos las gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención. He disfrutado mucho haciendo esta presentación y poco más. Gracias y hasta el año que viene. Centro Criptológico Nacional.